Este es su espacio de aceite y vino para el alma herida. Les habla Ricardo Martínez desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Espero que se encuentre bien en cualquier circunstancia en las que estemos pasando, a veces adversas, otras favorecen, pero con todo debemos seguir manteniendo nuestro ánimo, fe y confianza en aquel que todo lo sostiene, en Dios nuestro Padre. En estas conversaciones acerca de Jesús resalta un tema importantísimo que es la oración. En los años 70, 80, eh, vino una idea que se ha quedado todavía para nosotros, y era una idea que tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida es oración. Nuestro trabajo es oración. Que valen más las manos que ayudan que la oración que se hace en silencio o reposadamente. Así que, de alguna forma, la oración se ha quedado a la orilla y se ha aceptado más el tema del trabajo, el resultado, la producción, y esto parece que todavía está inmerso en nuestra actividad como creyentes. Es una frase bonita. La vida es oración, lo que hacemos con las manos es oración, pero esto también podría ser una trampa y puede convertirse en una gran mentira. Lo ideal que nos enseña la Escritura es que la vida misma contiene oración, pero no estamos hablando de esa oración que se hace al Padre, oración que se dedica con tiempo. Esa no puede ser desplazada por nuestra actividad. También en esos años 80 y aún ahora ha habido un boom de un tipo de oración sincretista, es decir, una oración que se eleva y no se dirige a nadie. Un poquito del Islam, un poquito del judaísmo, algunas migajas de cristianismo, un poquito del nirvana, todas las combinaciones posibles. Y no deja de haber algunos que hablan de las religiones, de la madre tierra, etcétera. Pero esto es oración. Oración a un Dios que es percibido como energía, como el océano del ser, a alguien fuera, pero no a un Dios personal. Hoy se habla y se escribe mucho de este tema. El único punto auténtico de referencia que tenemos para volver al norte de nuestras oraciones es el Evangelio. La vida de Cristo nos debe iluminar, nos debe orientar, nos debe volver a enfocar. Y vamos a asomarnos al Evangelio con una postura pues honrada. Vamos a ver qué lugar ha ocupado la oración en la vida de Cristo. Observaremos a este hombre, si es que puede llamarse hombre, como decía Josefo, que ha hecho más por cualquiera en la humanidad. El trato personal de Jesús con el Padre no es algo al margen de la vida de Jesús, sino que ocupa un lugar fundamental, acompaña sus grandes decisiones, llena toda su tarea como redentor. Jesús comienza su ministerio público en oración. La gente se estaba bautizando y Jesús también fue bautizado, y dice que mientras estaba orando, el cielo se abrió. Es una referencia de Lucas capítulo 3, versículo 21. Jesús no se lanza a la predicación pública sin orar largamente. Impulsado por el Espíritu, se fue al desierto. El Señor necesitaba un clima de silencio y soledad antes de ese ministerio público. Cuando elige a los 12, pasa la noche en oración. Eso es lo que registra Lucas nuevamente. Se fue al monte a orar, se pasó la noche orando a Dios, y ya cuando se hizo de día, llamó a los discípulos y eligió a 12 entre ellos. Es más, cuando provoca en Pedro la confesión de su divinidad, Jesús prepara ese diálogo con una oración. Dice, mientras estaba orando a solas, se hallaban con él sus discípulos y él les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Otro momento muy especial en la vida de Jesús es la transfiguración. Jesús subió al monte y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, cambió.
Al final de la vida en el huerto, Cristo se llena de angustia y tiene necesidad de retirarse a orar. En la cruz termina su vida orando. Cuando ya no le quedaban fuerzas para nada, ora y pide perdón por los que le han crucificado. Cristo muere orando, entregándose total e incondicionalmente al Padre. En tus manos pongo espíritu. Ah, es lógico, es normal que Jesús recomiende esa misma actitud a sus discípulos y a nosotros. Les exponía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Los datos que nos da Lucas descubren que la oración en Jesús ha ocupado un lugar fundamental, muy importante. Pero hay más. Nosotros que corremos el riesgo de pensar que a Jesús solo lo encontramos orando en los momentos decisivos. Pero no es así, la oración no es solamente para acudir a Dios cuando hay angustia. La oración envuelve toda la vida y está vinculada a toda la actividad diaria. Cuando la fama de Jesús se iba extendiendo, él se retiraba a lugares solitarios a orar. Una numerosa multitud acudía para oírle y ser sanada de sus enfermedades, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Nueva mención de Lucas capítulo 5, versículo 16. Había mucha gente, había trabajo, había prisa, pero él se retiraba a los lugares solitarios para orar. Y Marcos recoge en el primer capítulo una jornada modelo de lo que hacía Jesús durante un día. Esto es lo que nos dice. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus discípulos fueron en su búsqueda y al encontrarlo le dijeron, todos te buscan. Así que vemos al hombre más entregado a los hombres, el que está pendiente de la salvación de todos, a quien más necesitan los hombres, no se ha dejado vencer por el activismo. A lo largo de su vida ha buscado el silencio, incluso cuando todo el mundo le busca. Y no solo busca momentos de silencio, sino que su misma acción está impregnada de oración. ¿Recuerdan cuando multiplicó los panes y los peces? Tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, y los partió, y los iba dando a los discípulos para que fueran sirviéndolo a la gente. Jesús sana a la gente, expulsa a los demonios, y lo hace precisamente en oración. Jesús, mientras se dedica a los hombres, oraba. La oración no reemplazó su actividad. La oración era parte de su actividad. Y la mucha actividad que Jesús tenía tampoco reemplazó sus momentos de oración. A Jesús le salía, le fluía la oración con la misma espontaneidad que fluye el agua de un manantial. En la resurrección de Lázaro, Jesús levanta los ojos al cielo y dice, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Cuando regresan los discípulos alegres después de la jornada, feliz, exclama, Padre, yo te bendigo, te doy gracias. El hombre que más ha amado a los hombres no se ha contentado ciertamente con hacer de su vida una oración implícita al Padre, sino que ha mantenido con él un diálogo explícito y constante. Su vida de obediencia al Padre y su amor a los hombres ha estallado en una oración situada en el tiempo y en el espacio. No, nuestra actividad no debe reemplazar la oración. No podemos decir, mi oración es mi trabajo, mi oración es mi ayuda, mi oración es lo que yo hago en el día. No, Jesús hacía ambas cosas. Jesús hacía su actividad y también estaba orando antes o después de esas actividades. Así que puede haber un engaño en la expresión, la vida es oración. Claro, la vida es oración si incluyes ambas cosas, la plegaria al Padre continua y también la actividad que se somete a esa voluntad del Padre. Gracias por aprender este breve tema. Vamos a seguir hablando de él acerca de la oración en los creyentes y bueno, compártalo.
con otras personas que quizás necesitan este tipo de mensaje. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.